Bueno, eh, vamos a ver lo de sucesión aritmética. Entonces recordamos que el A sub n, ¿verdad?, va a ser igual a A sub 1 más D, que es la diferencia, menos D menos n, 1. Esta es la enésima, o el término enésimo general. Recuerda eso. Esa es la fórmula para hallar eso. ¿Qué debemos tener? Debo tener el A sub 1 y la diferencia. Recuerda que la diferencia se saca de la resta de las dos, del término que está siguiente menos el anterior. En el ejemplo, pues colocar que la D va a ser igual a menos 1 menos 2, ¿cierto? Por lo tanto, aquí D va a ser igual a ¿cuánto? Pues a menos 3. Y ahorita más adelante te explico cómo se resuelve eso. Mientras tanto, volvemos acá y repasamos entonces que A sub n va a ser igual a A sub 1 más la diferencia n menos 1. Esto es para la sucesión aritmética. Estamos viendo todo lo relacionado con la sucesión aritmética, la de la suma. Ahora, cuando nos dan términos, por ejemplo, como tengo acá en el ejemplo, tengo A sub 3 y A sub 8, dos términos específicos, entonces la fórmula para trabajar es esta que está aquí, que dice A sub n va a ser igual a A sub k más D por n menos k, donde A sub k se toma como el término késimo, ¿verdad? O el primer término, en este caso vendría siendo A sub 3. Y A sub n, el último término, que en este caso vendría siendo A sub 8. Con esos datos puedes calcular la diferencia D. Y luego tienes al término enésimo, utilizando A sub n. Como te dije ahora en el ejemplo, explico todo nuevamente. También tenemos la sumatoria de los términos enésimos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es la suma de estos cuatro términos que tengo aquí, ¿verdad?, puedo aplicar simplemente la sumatoria. S sub n es igual a n por A1 menos A sub n sobre 2, donde recuerda que A sub 1 es el primer término. Recuerda que cada término de la sucesión tiene un nombre: A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente. Eso es a lo que hago referencia con respecto a la sucesión aritmética. ¿Oíste? Hay que tener en cuenta eso. Perfecto. Ahora vamos a trabajar con la sucesión geométrica, ¿verdad? En la sucesión geométrica hay una diferencia muy grande con la aritmética, porque la aritmética trabaja con la suma, mientras que la sucesión geométrica trabaja con la multiplicación. Ojo con los signos nuevamente. Entonces, fórmulas para hallar el término enésimo de una sucesión geométrica. Aquí está. A sub n es igual a A sub 1 por r elevado a la n menos 1. Si tengo términos, por ejemplo, como A sub 2 y A sub 5 en el ejemplo que tengo acá abajo, ¿verdad?, entonces utilizas la fórmula A sub n es igual a A sub k por r a la n menos k. Y obviamente donde A sub 2 va a ser igual a E sub k y A sub n va a ser el término enésimo, despejamos y hallamos r. Como vuelvo y te repito, en los ejemplos los voy a realizar uno a uno. Vamos a ver cómo se calcula eso. Si quiero hallar la sumatoria, ¿verdad?, por ejemplo, de todos estos términos de esta sucesión geométrica, pues solamente tengo que utilizar S de n. S de n es igual a A sub n por r menos A sub 1, todo dividido entre r menos 1. Esta es una fórmula. La que tienes acá abajo es otra fórmula que deriva de esta, pero también puedes utilizarla. Igual, cualquiera de las dos que utilices no hay ningún problema. La otra dice S sub n es igual a A sub 1 por r elevado a la n menos 1, todo dividido entre r menos 1. Cualquiera de las dos que quieras utilizar está bien y puede servirte para eso, ¿verdad? Bueno, una vez explicado qué diferencia hay entre la sucesión aritmética, qué diferencia hay entre la sucesión geométrica, entonces vamos a trabajar a lo que hace referencia de la sucesión aritmética, cómo calcular los términos enésimos y todo lo demás. Y si nos dan dos términos, A sub 3 o A sub 8, por ejemplo. Y en la sucesión geométrica haremos exactamente lo mismo. Bueno, vamos acá y tenemos entonces en el ejemplo, tenemos la siguiente sucesión, ¿verdad?
Entonces, para eso vamos primero a calcular el término, que nos damos cuenta que es una diferencia. Recordemos que la diferencia siempre va a ser a sub n más 1 menos a sub n. ¿Ok? A sub n más 1 es el término que sigue. Por ejemplo, en este caso a sub n más 1 es menos 1. Y el término a sub n es 2. ¿Verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacerlo acá. Quedaría entonces que menos 1 menos 2, eso me va a dar menos 3. Recuerda, como no hay ningún signo de multiplicación ni paréntesis, entonces los números se están sumando porque son del mismo signo, por lo tanto me da menos 3. Entonces, ¿cuánto vale D? ¿Qué es la diferencia? Vale menos 3. Ya, ahí encontré la diferencia D. También ya tengo al término a sub 1, que vale 2. Por lo tanto, yo puedo usar la fórmula entonces que a sub n, que es igual a sub n, a sub 1 más la diferencia por n menos 1 para hallar el término enésimo. Término enésimo, o sea, a sub n va a ser igual a sub 1, que es 2, más la diferencia, que es menos 3. Lo coloco en paréntesis porque está multiplicando los signos del más y del menos. Cuando están juntos tengo que ponerlo así. Por n, ¿verdad? N, ¿qué vendría siendo? Pues el término enésimo menos 1. Ya. Ahora realizamos la distributiva. ¿Ok? ¿Cierto? Y me quedaría de la siguiente manera. Vamos a borrar entonces, ya esto no lo necesito para continuar aquí. Y continuamos acá. Quedaría a sub n va a ser igual a 2 que multiplica a menos 3n más 3. Recuerda que menos 3 por menos 1 da más 3. Luego sumo el 2 con el 3 y me quedaría al fin que a sub n va a ser igual a 5 menos 3n. Y ese es el término enésimo de la sucesión aritmética. ¿Ok? Perfecto, no hay ningún problema. Ya encontramos el término enésimo. Ahora vamos a hallar la sumatoria de los términos, ¿verdad? N, términos n, para la siguiente situación. Entonces me dice, haya el término, ¿verdad? O haya el a sub 8 de la sucesión. Y también calcula el s sub 8 de la sucesión. O sea, lo que te están pidiendo calcular es cuánto vale a sub 8 y la sumatoria de todos los términos que hay desde a sub 1 hasta a sub 8. Entonces, para eso ya nosotros quedamos que la fórmula es a sub n va a ser igual a 5 menos 3n. Por lo tanto, a sub 8, ¿cuánto vale n? Pues 8, entonces quedaría 5 menos 3 por 8. Por lo tanto, como está multiplicando, me quedaría que a sub 8 va a ser 5 menos 24 y el resultado va a ser menos 19. Conclusión, a sub 8 vale, ¿cuánto vale a sub 8? Menos 19. Colocamos acá menos 19. Perfecto. Ahora me voy a calcular la sumatoria de los números de la sucesión que van desde el primer término a sub 1 hasta el a sub 8. Para eso, ¿verdad?, aplico la fórmula que vimos acá anteriormente de las sucesiones de suma, que es n por a sub 1 menos a sub n sobre 2, donde a sub n vendría siendo entonces a sub 8, que fue el valor que encontramos. Vamos acá y colocamos la fórmula. La fórmula dice que s sub 8 va a ser igual a ¿qué? Volvemos otra vez. ¿A quién viene? A n, que vendría siendo ¿cuánto?
8. Entonces vamos acá, colocamos 8 aquí. ¿Por quién? Por A sub 1. ¿Quién vendría siendo A sub 1? Pues 2. Entonces colocamos 2. ¿Qué más dice la fórmula? Dice A sub 1 menos A sub n. ¿Cuánto vale A sub n? Ya lo tenemos acá, ¿verdad? A sub n vale menos 19. Entonces, colocamos aquí menos 19. Obviamente, si te das cuenta, en la fórmula, dice que es menos A sub n, y menos por menos me debe dar, ¿cuánto? Pues me debe dar más. El menos de A sub n con el menos del menos 19, entonces esto se vuelve un más. Tanto aquí va más. Realizo la operación y me quedaría que S sub 8 va a ser igual a 8, sumo esto me da 21, y S sub 8 va a ser igual a 21 por 8, que eso me va a dar 168. Con otras palabras, los términos que se suman desde el A sub 1 hasta el A sub 8 me da un resultado de 168. ¿Listo? Y así trabajas la sucesión aritmética. Perfecto.